Lección. Muy bien, hermanos. Hoy día, hermanos, es martes 25 de junio. Martes 25 de junio, hermanos. El título de la lección que vamos a estudiar, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien de ustedes puede darle lectura para confirmar si se ve o no se ve la presentación. Por favor, hermanos. El, el milenio en la tierra. Gracias, hermana, gracias. Ahí está entonces, hermanos, el milenio, ¿no? ¿Qué cosa es milenio, hermanos? Dice el milenio en la tierra. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo con ese nombre, no? Milenio. El milenio en la tierra, dice. El milenio. So, hoy día vamos a aprender acerca del milenio, dice, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué es milenio, no? Y Mil milenio en años, esta tierra. Sí, hermano, hermano. 1000 años, la tierra va a 1000 estar años. devastado, destrucción, desastre, caos, y no hay humanidad, ¿no? Al salvados en el cielo y los que no también están durmiendo. ¿Cuánto Ujú. tiempo? 1000 años. Muy bien, hermanos, muy bien, gracias, hermano. Entonces, el milenio es pues 1000 años, hermanos. O sea, 1000 años, no que vienen, ¿no? Por aquí adelante, hermanos, 1000 años en la tierra y ya el hermano va describiendo lo que la Biblia dice, ¿no? La destrucción, ¿no? Que habrá, ¿no? Con las plagas, esta tierra será completamente destruida y pasará un milenio, ¿no es cierto? Porque viene el Señor Jesús, ahí empieza 1000 años, ¿no es cierto? Un milenio con una tierra destruida. Esto es lo que vamos a estudiar, hermanos, ¿no? Mientras que cuando venga Jesús, hermanos, sabemos de que Él nos llevará, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar, hermanos? A las casas que Él ha preparado. En el cielo, ahí está la ciudad, la nueva Jerusalén. Ahí nos va a llevar el Señor, ¿no? Y la tierra quedará destruida completamente y por un espacio de 1000 años. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a justamente leer los textos bíblicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, hermanos? Bueno, siéntanse libres, hermanos, de participar, preguntar, hermanos, y esas preguntas nos ayudan a reflexionar, hermanos, nos ayudan a reflexionar. Muy bien, entonces ahora sí vamos a leer qué dice la lección para hoy día. Nos dice aquí, hermanos, Apocalipsis 19, hermanos. Voy a aquí marcar esto, ¿no, hermanos? Este capítulo que dice aquí Apocalipsis 19. Acordémonos entonces aquí de Apocalipsis 19. Voy a, hermanos, de todas maneras, a abrir la palabra de Dios, aquí la Biblia que tengo, aquí en el internet. Ahí está la Biblia y aquí estoy abriendo la Biblia. Entonces me está pidiendo que leamos, bueno, queremos leer para saber qué dice Apocalipsis 19, hermanos. Apocalipsis 19. Para ponernos en el contexto, ¿no es cierto?, en lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces voy a aquí aperturar el uno, vamos a agrandar aquí las letras para que se pueda ver, hermanos. Bueno, aquí está Apocalipsis capítulo 10. Esta es la palabra de Dios, pues, hermanos. En realidad, hermanos, lo que importa es lo que dice la Biblia, hermanos, ¿no? ¿Qué dice Dios? Y esto en entender con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es lo que importa, ¿no? Y los comentarios, hermanos, pues van en la dirección de que tratemos de entender qué dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, Apocalipsis 19 dice aquí, hermanos, recuerden que el que está viendo las visiones, está escuchando, ¿no? Es Juan, el discípulo amado, que estaba en la isla de Patmos, ahí desterrado, pero Dios ahí es donde le mostró pues todas estas profecías. Y entonces en esta parte dice, y después de estas cosas, miren, que aquí Juan, ¿no? Dice, después de estas, ¿de qué cosas? Nos preguntamos, pues, ¿no? Después de qué cosas. El capítulo 18, hermanos, habíamos estudiado, el capítulo 18 de Apocalipsis, habla acerca de un ángel que desciende del cielo,
con una luz tremenda, con su resplandor se manifiesta en este mundo y se hace un gran clamor. Y en el gran clamor hace mención de que ha caído la Babilonia, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque se ha hecho una habitación de demonios, ¿no? Guarida, ¿no? De espíritus inmundos, ¿no? Aves aborrecibles. Bueno, referido, ¿no es cierto, hermanos? Pues en este caso, la Gran Babilonia, la Gran Ramera también, esa es una mujer, ¿no es cierto? Que es una iglesia apóstata. Entonces está referido pues a Roma papal, esa etapa, hermanos, y pues ahí ha caído, dicen, ¿no? Por eso un llamado también, el llamado, el fuerte pregón, ¿no? Que ya se está haciendo, pues, hermanos, es salid en medio de esa Babilonia. Muchas personas sinceras pueden estar en la Gran Babilonia, referido, hermano, también a todo grupo religioso, ¿no? Que se pueda decir cristiano también, ¿no? Que es sincero la persona que está allí en el grupo religioso, pero no está acorde su organización, no está acorde a la palabra de Dios, ¿no? Sino está en función a tradiciones, costumbres, que el enemigo se ha metido dentro de la iglesia cristiana, pues, y ha pervertido así, lo ha convertido en una Babilonia o, como dice la gran ramera, ¿no? La madre, ¿no? De las rameras, o sea que se le ha sacado la vuelta a Dios con tradiciones, filosofías, se mezcla con la política, se mezcla con el mundo económico, ¿no? En todo eso. Entonces, de ahí el gran clamor dice, salid en medio de él, ¿no? Y luego viene, pues, ¿no? La sentencia para esta gran Babilonia que va a ser destruida. Y justamente después de estas cosas, dice el capítulo 19, hermanos, después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo. O sea que escucha Juan en el cielo una voz de gran multitud, hermanos. Está escuchando. ¿Y qué decía esa voz, no, de esa gran multitud? Dice así. Aleluya, dice, ¿no? Aleluya. Bueno, esa palabra es una alabanza, ¿no, hermanos? Si alguien quiere participar, ayuden también, hermanos. ¿Qué significa la palabra aleluya? Dice, con signos de admiración, ¿no? Aleluya, ¿no? Entonces así la voz dice, ¿no? Salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. Entonces en el cielo aquí hay alabanza, ¿no? Aleluya, dice, ¿no? Salvación, honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. O sea que a Dios se le da pues la honra, la gloria, el poder, la salvación, ¿no? A nuestro Dios. Como ya en el capítulo 18 se sentencia pues a la Babilonia, este instrumento del diablo, ¿cierto? Roma papal, esta etapa, ¿no? Entonces, aleluya, se alaba pues al Señor, ¿no? Porque ya se sentencia, ¿no? A la gran Babilonia. ¿Por qué dice le adoran, le alaban a Dios? Ahí el 2 dice, porque sus juicios son justos y verdaderos. Es importante esto, hermanos, saber que Dios es justo y sus juicios son justos y verdaderos. Entonces juzga a la gran Babilonia, a la madre de las rameras, no a Roma papal, ¿no es cierto, hermanos? Ahí. Entonces se alaba a Dios, pues, porque ya no está el demonio, ¿no? Ahí, no utilizando este instrumento, porque ya se juzga. Porque sus juicios son justos y verdaderos, porque él ha juzgado a la gran ramera. Ahí está, hermanos, mira lo que dice aquí la palabra. O sea, Dios ha juzgado a quién, a la gran ramera. Recuerden que la gran ramera es la iglesia romapapal, hermanos, que vive pues en función a tradiciones, costumbres, le ha sacado la vuelta a Dios. El diablo se ha metido ahí, ¿no? Entonces, él ha juzgado a la gran ramera. Estamos a puertas de todo esto, pues, hermanos, ¿no? Que en el cielo se va a alabar a Dios porque, bueno, aunque ya se ha juzgado, hermanos, no a la gran ramera, que se ha corrompido, pues, ¿no? O que ha corrompido, dice, esta gran ramera, hermanos, la iglesia cristiana corrompida, paganizada, ha corrompido, pues, a la tierra con su fornicación, hermanos.
Fornicación, hermanos, es mezclarse con los reyes de la tierra, con la política, ¿no? Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces Dios va a vengar, ¿no? Dios va a vengar, o sea, hasta la Babilonia, no queda así en la Edad Media, lo que ha hecho el papado, hermanos. 1260 años ha destruido, ha matado a los siervos de Dios con muertes inimaginables con la Santa Inquisición, pero Dios va a vengar, pues, ¿no? Y aquí está en la palabra de Dios, entonces alaba a Dios porque Él es justo y con justicia juzga a esta gran ramera, ¿no es cierto? Que ha corrompido a la tierra con su fornicación, o sea, tradiciones y costumbres que ha metido, ¿no? Dentro de la iglesia, y ha vengado, pues, a la sangre de sus siervos de la mano de Él. Y en el verso 3 dice, hermanos, otra vez dijeron, pues otra vez ahí, ¿no? La voz que escucha, aleluya, ¿no? Y su humo subió para siempre jamás. Su humo, dice, subió para siempre jamás. Referido, pues, no al fuego, que en función a ello, pues, sale el humo, ¿no? ¿Y qué más pasa en el cielo, hermanos? Dice, y los 24 ancianos, hermanos, que están en torno al trono de Dios, y también los 4 seres vivientes, dice, se postraron en tierra. Postrarse, hermanos, ponerse de rodillas, ¿no? Es pues adorar a Dios. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron, dice, a Dios que estaba sentado sobre el trono y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. O sea, así sea, aleluya, dicen. Y el versículo 5 dice, y salió una voz del trono, hay una voz que sale del trono, hermanos, donde está Dios, que decía, load a nuestro Dios todos sus siervos. O sea, alaben, no canten. Y los que le teméis, los que tienen respeto de Dios, ¿no? Así pequeños como grandes, dicen, ¿no? A todos. Y entonces aquí, hermanos, continúa y las bodas del Cordero. Entonces ahí dice, hermanos, en el verso 6, y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, hermanos, dice diciendo, aleluya, porque reina el Señor Dios poderoso. Entonces aquí, hermanos, pues cuando los instrumentos de Satanás sean juzgados, ¿no? No condenados, entonces ahí pues Dios reina y entonces ahí la alabanza, ¿no? Que Dios ahora sí, a veces uno piensa, hermanos, ¿no? Dice, pero si existe un Dios todopoderoso que es bueno, ¿por qué no destruye a los malos? ¿Por qué no los mata? ¿Por qué solamente los buenos queda o lo bueno queda? Y todo lo malo hermanos, estamos en esa etapa, ¿no? Donde Dios juzga, pero no así de frente, ¿no, hermanos? Para que no quede dudas en el universo entero. Se ha dado bastante tiempo, más o menos van pasando ya casi 6000 años, hermanos. Se le ha dado pues al enemigo para que demuestre realmente su verdadero carácter, que es destructor. Todo lo que vemos en el mundo, hermanos, es pues el carácter de Satanás, de este ángel, que se ha apoderado de este mundo y ha destruido y a la gente ha engañado. Y pues Dios ha permitido que se muestre eso, ¿no? Y que el Señor ha venido a esta tierra y ha demostrado el carácter de Dios, que Él es amor, porque por amor ha dado su vida por nosotros y es justo porque ha pagado con justicia nuestros pecados, muriendo en la cruz. Entonces, eso está demostrado, ¿no? Y entonces aquí ya viene la sentencia a todas al enemigo se le va a sentenciar también, hermanos, a Satanás, pero antes a estos instrumentos, ¿no? Personas también que han tomado su decisión libremente, ¿no? De ser utilizados por Satanás, que han hecho cosas muy malas, ¿no? Matando a los santos de Dios. Entonces Dios ya aquí está reinando, Dios Todopoderoso. Y ahí en el verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, ¿no? Porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Miren, hermanos, lo que está diciendo aquí. Gocémonos y alegrémonos. Alegría, hermanos, gozo, ¿no? Y démosle gloria también. ¿Por qué? Porque aquí viene, pues, hermanos, las bodas del Cordero. Recuerden, hermanos, que aquí la iglesia está ahora aquí fiel a Dios,
obediente a los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Entonces se ha vestido pues ya, ¿no? Como una novia, ¿no? Con su ropa de novia para hacer un matrimonio, casarse, ¿no? Por eso dice aquí, y el esposo es Jesucristo, ¿no? Porque ha venido las bodas del Cordero, ¿no? Las bodas del Cordero, ya el Señor viene, pues para eso justamente, ¿no? Y esto, por supuesto, recordemos siempre que el tiempo de gracia anticipadamente se va a terminar eh, este tiempo, ¿no? De salvación. Eso no hay que olvidar. Porque ha venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Entonces la esposa se ha preparado, pues, ¿no? O sea, la iglesia tenemos que estar preparada, esperando, preparados. Si viene hoy día, pues tenemos que estar preparados, hermanos. Y eso anticipadamente, ¿no, hermanos? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué significa eso, no? Porque el lino fino es la justicia de los santos, hermanos. O sea, esa justicia que Jesús nos regala, esa ropita blanca, por decir simbólicamente, hermanos, hace de que nuestro carácter también pues sea así como de nuestro Señor. De ahí que dice, ¿no? Que se ha vestido así, con esa ropa, ¿no? Lino fino, limpio, resplandeciente. O sea, simboliza la justicia de los santos, ¿no? La justicia. ¿Alguna pregunta, algún comentario quieren hacer? Siéntase libre, hermanos. Continuamos entonces, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. En el 9 dice, y él me dijo, escribe, dice, ¿no? Bienaventurados, felices, ¿no? Dichosos. ¿Quiénes, hermanos? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Así que, hermanos, estamos presentes acá, hemos sido llamados. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, hermanos. Y entonces ahí, viendo todas estas visiones, escuchando ahí Juan todo esto, Juan pues se postra, se pone de rodillas delante de este ángel que le está mostrando las visiones. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a leer el versículo 10. Y yo me postré, dice Juan, me postré a sus pies para adorarle, pues, ¿no? ¿Y qué le dice el ángel, hermanos? Y el ángel le dice, ¿no? Mira, no lo hagas, le dice. Yo soy consiervo tuyo, ¿no? O sea, pensaría, pues, Juan, que ese ángel era el Señor. Pero le dice, no, no, levántate, le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, no, yo soy igual que tú, un siervo de Dios y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Yo también tengo el testimonio de Jesús, dice el ángel. Adora a Dios. Así que postrarse, hermanos, inclinarse a alguien es adorar. Y solamente a Dios debemos adorar. El ángel no puede recibir la adoración, hermanos. Nadie, ¿no? Entonces ahí dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, hermano. Muy bien. Ahí está claro, hermanos, el testimonio de Jesús, lo cual también el ángel tiene, pues, el testimonio de Jesús. Es pues, así como nosotros tenemos un testimonio de nuestra vida, ese testimonio también el ángel tiene, ¿no? Y así como nosotros. Y ese testimonio aquí va indicando también que es el espíritu de la profecía, ¿no? Ese espíritu, pues, hermanos, que nos avisa, ¿no? Todas las cosas que tienen que suceder y de tal manera que también nos da entendimiento, ¿no? Para comprender, hermanos. Bueno, y continúa, hermanos, y esto ya hemos estudiado, hermanos, la siguiente parte o lo que continúa. Y vi el cielo abierto, dice, y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Entonces, en esta última batalla, hermanos, que estamos ya llegando a esta etapa, ahí se muestra también simbólicamente nuestro Señor Jesucristo montando un caballo blanco. Es una forma simbólica, hermanos. ¿Ah? Entonces, él tiene su nombre que es llamado, dice, fiel y verdadero. O sea, nuestro Señor Jesucristo, un nombre también es fiel y verdadero. Y en justicia juzga y pelea, pues, hermanos. Es el Señor que está peleando. Nosotros estamos junto a Él, ¿no? Al Señor y el Señor está peleando, ¿no? Por nosotros o usándonos a nosotros. Y sus ojos, dice aquí, eran como la llama de fuego. Referido a nuestro Señor Jesús, pues, ¿no? En forma simbólica, hermanos, sus ojos como llama de fuego, ¿no? Que todo lo contempla y destruye el pecado, pues, hermanos, ¿no? Y purifica al que se arrepiente.
Y había en su cabeza muchas coronas, claro, diademas o coronas, hermanos, pues no, porque es Dios de dioses, rey de rey. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, hermanos. Y entonces tiene un nombre escrito, hermanos, otro nombre, hermanos, vamos a ver. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Recuerdan la clase anterior que hemos estudiado este tema? Que también su nombre del Señor Jesucristo es el Verbo de Dios. Recuerden lo que dice la Biblia en Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, pues no, hermanos. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. Entonces, el Verbo de Dios, ese es un nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su ropa teñida en sangre porque derramó su sangre por nosotros, hermanos. Así que Él dirigiéndonos en esta última batalla. Él es fiel, no verdadero. Él es el Verbo de Dios, hermanos. Y los ejércitos que están en el cielo, hermanos, le seguían en caballos blancos. O sea, los millares y millares de ángeles, hermanos, también montados en caballos blancos. Es una forma simbólica de la última batalla, hermanos, contra Satanás, que está aliando pues a las bestias que hemos estudiado, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿no? Organizaciones políticas, económicas y a toda la gente, religiones que se dicen ser protestantes, hermanos, que están dándose la mano con el papado, está reuniéndose, pues hay un ecumenismo, hermanos, a todos. Y entonces el Señor Jesucristo aquí está ilustrado en caballo blanco, montado ahí. No Él es el que lidera y los ángeles también lideran contra Satanás. Y nosotros ahí estamos como sus instrumentos de Dios también, pues hermanos, aquí en la última batalla, hermanos. Y de su boca, hermanos, manos del Señor Jesucristo en forma simbólica, dice, sale una espada aguda. Esa espada aguda es esta palabra, pues la que estamos estudiando, hermanos. Dios está hablándonos a través de su palabra. Es como uno que entra pues al corazón, hasta los huesos. Entonces, hermano, escuchando esta palabra, entonces le va haciendo reflexionar, o bien lo va a destruir, o bien, hermanos, lo va a convertir hacia así, porque la persona tiene dos opciones de reconocerlo a Dios en su palabra y arrepentirse, hermanos, o bien pues rebelarse y seguir, ¿no? Del lado del enemigo, ¿no? Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pues aquí también es otra figura simbólica de que el Señor pues es el que va a pisar, así como se pisa las uvas en el lagar, hay un lugar donde pisan, ¿no? Las uvas para hacer vino, entonces eso es un simbolismo de pisar a todos los que se van a perder, ¿no? Dios dice, Él pisa, el Señor Jesucristo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso, va juzgando, ¿no? Vengando, ¿no? Así, todo, la gente que no se arrepiente, pues ahí va a ser juzgada, ¿no? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, otro nombre, hermanos. Mire, el Señor Jesús tiene otro nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de... Así está escrito en su vestido, nuestro Señor Jesucristo, en la parte del muslo. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, dice, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, miren a la voz que dice ahí del ángel que está por el sol. ¿Qué dice, hermanos? A las aves del cielo, dice, venid y congregaos a la cena del gran Dios. O sea, las aves, mire, esto está en forma simbólica, pero podría entenderse en forma literal también, hermanos, porque hay aves, pues, de carroña, hermanos. ¿Recuerdan ustedes que estas aves de carroña, a los cadáveres que están tendidos ahí en el suelo muertos, se lo comen, pues, ¿no? Comen toda carne, ¿no? Ahí que está, ¿no? Encima de la tierra. Entonces, aquí hay un llamado, venid, congregaos a la cena del gran Dios, dice, a las aves, ¿eh? ¿No? Dice, ¿para qué? Para que comáis carne de reyes, porque ahí viene pues la destrucción. Los reyes así son muertos, están ahí, ¿no? En la tierra. Y carnes de capitanes, ahí está lo que ha usado el diablo, capitanes todos destruidos, muertos, carnes de fuertes y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, carnes de todos, libres, siervos, pequeños y grandes. Esto es cuando caen las plagas, además va a destruir todo, toda esta
esta tierra va a destruir, pues no, hermanos. Así es, y luego viene el Señor Jesucristo, pero nos va a proteger Dios, por eso hay algunos que son sellados, que vamos a ser protegidos, pero los otros que tienen la marca de la bestia, pues van a ser destruidos, ¿no? Y vi a la bestia, dice, y a los reyes de la tierra, y ahí está, hermanos, la bestia, ¿no? Roma papal, ahí está Estados Unidos, ¿no? Que lideran, ¿no? A todo este ecumenismo, a todo este mundo, ¿no? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Pues eso es lo que ellos están, el Satanás, usando a todo el mundo, hacer guerra, no la última batalla, hermanos, no contra nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos, pues, ese instrumento del Señor, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estamos a puertas de esto. Y la bestia, hermanos, fue apresada, pues Roma papal es apresada. Miren lo que va describiendo, hermanos, ¿ah? Lo apresan a la bestia, ¿no? A esta organización, y con ella el falso profeta, Estados Unidos, ¿no? Ahí, y todos, ¿no? Los agrupó a todo el mundo, que había hecho los milagros, pues delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, ahí está, hermanos, y habían adorado a su imagen. Estos dos, ahí están, estas dos bestias, ¿no? Fueron lanzados, ahí está, hermanos, miren, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. O sea que cuando va a venir el Señor Jesucristo, pues ya antes de esto, entonces ya ahí, ¿qué va a pasar, hermanos? Van a ser lanzados vivos, Roma papal, Estados Unidos, todo el mundo, ¿no? Que se ha aliado con Satanás, ¿no? ¿A dónde? Al lago de fuego ardiendo con azufre. Bueno, ahí está, hermanos. Continúa todavía, hermanos. Aquí dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos, hermanos. Miren, ahí está. Las aves de carrón se lo comen, pues todo lo que están muertos ahí. Así va a quedar la tierra completamente destruida, hermanos. ¿Ya? Los cadáveres también, ¿no? Comidos por las aves. Así está diciendo la palabra de Dios. Entonces, esta última batalla, estamos viendo ahí quién es el vencedor, pues es nuestro Señor Jesús, ¿no? Así que hay que aferrarse nomás a nuestro Señor, perseverar. Entonces, no tener miedo tampoco, porque el que lucha es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, regreso aquí, la lección, miren lo que está hablándonos aquí, dice. Apocalipsis 19 termina pues con una dramática descripción de la venida de Jesús y la destrucción de los impíos. Ahí está, hermanos. Pero, hermanos, la historia no termina allí. Entonces viene pues el capítulo 20, hermanos, el capítulo 20 de el Apocalipsis, hermanos. Y justamente el tema de estudio de este día es este capítulo 20. ¿Qué pasa? Hemos visto el contexto, hermanos. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa después de eso, hermanos? Entonces vamos otra vez, entonces vamos aquí a regresar a ver a la Biblia, porque es palabra de Dios, hermanos. Esta palabra de Dios. Lo demás son comentarios que podemos hacer, hermanos, ¿no? Pero estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Estamos aquí en el Apocalipsis y ahora entramos al capítulo 20, hermanos. Y ahí dice, hermanos, después de este contexto, lo que estamos estudiando, estamos viendo que las bestias, todo, ¿no? Toda la gente que está luchado en la última batalla contra el Señor Jesús, pues es vencido y lanzado al lago de fuego y azufre. Así hemos leído. ¿Y qué pasa después, hermanos? Bueno, aquí nos avisa. Y vi a un ángel descender del cielo. Entonces Juan ve a un ángel descender del cielo. ¿Qué cosa tenía? Dice, ahí tenía la llave del abismo, ¿no? Y una cadena grande en su mano, hermanos. No, imaginémonos, bueno, en este abismo está referido pues a la tierra destruida, hermanos, ¿no? Y en la cadena grande en su mano pone una cadena para amarrar pues al dragón, a la serpiente antigua, al diablo Satanás, ¿no? Entonces es lo que dice aquí. Este ángel, poderoso también, ¿no? Desciende pues del cielo con la llave del abismo y la cadena grande en sus manos. ¿Y qué pasa, hermanos? Prendió al dragón, dice ahí el versículo 2, y prendió al dragón.
que aquella serpiente antigua, hermanos, que engañó a Eva, ¿no? Que es el diablo y Satanás, dice, ¿no? Y le ató por 1000 años. Entonces, hermanos, esta cadena prácticamente es una forma simbólica de hablar de las circunstancias, ¿no? De una tierra destruida, y cuando viene el Señor Jesús nos lleva pues allá al cielo, y aquí pues todo destruido, y aquí queda pues Satanás con esas circunstancias o cadena, ¿no es cierto? Por 1000 años, por 1000 años. Seguramente ahí los ángeles también que, que han acompañado, pues, ¿no? A Satanás. 1000 años, como en una cárcel, pues, ¿no? O un abismo que es la tierra destruida. Y continúa, hermanos, el versículo 3 dice así, ¿no? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Hermanos, ya pues Satanás no tiene acceso a ningún lugar ya. Bueno, aunque la tierra está destruida, no hay más gente en esta tierra, no, no puede ir a ningún otro sitio, otra parte, ¿no? Del universo, no puede, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, y después de los 1000 años, dice, va a ser desatado, pero por un poco de tiempo. Ahora queremos la explicación de eso, cómo es eso, ¿no? Que va a ser desatado. Y luego dice aquí, hermanos, esos 1000 años son importantes, hermanos, no eso estamos estudiando ahora. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, allá en el cielo? ¿Qué va a pasar en 1000 años? Y vi tronos, dice, entonces Juan ve tronos, hermanos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, hermanos. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí está viendo Juan que estas personas, nuestros hermanos que han dado su vida en la Santa Inquisición, los han quemado en las hogueras, hermanos, ahí a los cristianos verdaderos, Roma papal. Entonces ellos dicen que, y también todos nosotros seguramente ahí, hermanos, es lo que ve Juan, sentados ahí en los tronos para hacer juicio. ¿A quién? A los ángeles caídos y también al mismo Satanás, ¿no? Entonces ahí hace mención, hermanos, sentados en los tronos para juzgar, pues, ¿no? ¿Quiénes? Las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Cuando dice almas son pues los seres humanos, no completos, somos almas vivientes nosotros, ¿no? Y bueno, ahí está. O sea, ¿quiénes son aquellos que no han adorado? Pues ¿a quién? A la bestia. Entonces no tenemos por qué adorar a la bestia, ¿no? En Roma Papa, ni a su imagen. Lo que van a levantar ahora último, esa imagen de la Santa Inquisición de la Edad Media, entonces tampoco nos vamos a someter a eso. Y que no recibieron la marca en sus frentes, en sus manos, tampoco su marca vamos a recibir. Nos van a querer imponer la ley dominical, pero nosotros vamos a guardar el sábado, no el domingo. Entonces ahí vamos a vivir, hermanos, y reinar con Cristo 1000 años. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén, pues en el cielo, porque ahí nos ha llevado, ¿no? Continúa, hermanos, el 5, continúa aquí, dice el 5, mas los otros muertos no volvieron a vivir, claro. Entonces, quedan pues muertos en la tierra, pues hermanos, todo destruido esta tierra, ¿no? Hasta que se cumplieron pues 1000 años. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, después de ese milenio, de los 1000 años? ¿No? Porque aquí está haciendo, recalcando, bueno, vamos a recalcar acá, hay dos resurrecciones. Uno, cuando venga el Señor Jesucristo para vida eterna, ¿no? El Señor nos llevará, ¿no? Pero otros que van a resucitar después de los 1000 años, hermanos. Y entonces acá estás haciendo referencia, hermanos, que esta primera resurrección, esta es la primera resurrección, hermanos, cuando venga el Señor Jesús, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Claro, ya no vamos a morir, pues, ¿no? Si resucitamos la primera vez, entonces los que resucitemos ya no vamos a morir por segunda vez, ¿no? Sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinarán con él 1000 años. Eso es lo que dice, pues vamos a estar en el cielo y aún sentados ahí, entonces, para juzgar a los ángeles caídos, a Satanás, y vamos a reinar con él 1000 años, hermanos. En el cielo vamos a estar como príncipes, ¿no? Así juntamente como con nuestro Señor Jesucristo.
vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, dice, y reinarán con él 1000 años. Así está diciendo la palabra de Dios. ¿Y qué pasa luego, hermanos? Y cuando los 1000 años fuesen cumplidos, hermanos, Satanás será suelto de su prisión. O sea, Satanás que estaba aquí en la tierra, hermanos, pues no, sin todo destruido, sin vida, entonces va a ser suelto de su prisión por breve tiempo, ¿no? O sea, ¿qué significa eso, hermanos? Miren, aquí dice, saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, hermanos, aquí está haciendo referencia a otra batalla más. O sea que los muertos que no han creído en Jesucristo, después de 1000 años, resucitan. O sea, Dios los resucita, pues no. Pero ya no pues para que vivan, para ser llevado al cielo, ya no, sino para condenación. Vamos a ver que estos muertos también van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Pero por un breve tiempo estos resucitan y el diablo otra vez, ¿no? Dice a toda la humanidad, a toda la gente que se pierde, les engaña, pues no, otra vez, seguramente no pensando de que, porque la santa ciudad de Jerusalén, en el capítulo 21, Juan vio que desciende pues a esta tierra, ¿no? Esa ciudad del cielo, hermano, se va a posesionar de esta tierra, ¿ya? Y entonces, al ver eso, seguramente no, en un sitio se va a posicionar esta ciudad. Entonces el diablo les va a decir seguramente pues a estas personas que han resucitado que eso nos corresponde a nosotros y van a quererse apoderar. Pues esa es la última batalla, pues hermano. Pero aquí Dios, aquí va a dar la segunda muerte, hermanos. Esta es la segunda muerte, ¿no? Entonces continúo leyendo, hermanos. Otra vez leo el 8, dice, y saldrá para engañar a las naciones, el diablo engaña a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, ¿no? Gog y Magog, a ver si alguien puede explicar eso, son, me parece, nombres para los enemigos de Dios, pues, ¿no? A fin de reunir los hermanos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Claro, la gente que se va a perder, pues, hermanos, es como la arena del mar, es una multitud grande a lo largo de toda la historia, desde Adán y Eva. Y subieron, pues, hermanos, sobre la anchura, dice ahí, y subieron sobre la anchura, ahí está, Satanás liderando a toda la humanidad, no los que se van a perder, los que están perdidos ya, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, ahí está, hermanos, a la Nueva Jerusalén, y la ciudad amada, pues, que es la Nueva Jerusalén. Y de Dios descendió, pues entonces, en ese momento, hermanos, de Dios desciende fuego del cielo, hermanos, fuego del cielo, y los devoró, pues, hermanos, y los devoró, a todos, ya, los devora. Y el diablo que los engañaba, hermanos, ahí está, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, ahí está. Ahí lo atrapan al diablo, hermanos, y lo lanzan, pues, al lago de fuego y azufre. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes ya habían sido lanzados allí? Donde estaba la bestia y el falso profeta. Y ahí ya lo habían lanzado cuando venga Jesús, ahí la bestia y el falso profeta. Ahí, a ese lago de fuego y azufre, lo lanzan al diablo. Y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Bueno, esto es en una forma simbólica, hermanos, de que nunca más se va a levantar ya el pecado. Esto queda como testimonio. Porque recuerden, hermanos, también que Sodoma y Gomorra, literalmente allí ha caído también pues ese fuego y azufre de Dios y esta ciudad ha sido quemada. Las bombas atómicas que han podido crear ahora, no sé, eso nada, no lo haría nada, pues no, a lo que comparado, ¿no? Con lo que realmente esa vez cayó pues ese fuego del cielo, azufre y entró pues dentro. Y es los restos, ahí está pues hermanos en esta tierra todavía, ¿no? Cómo fue destruida Sodoma y Gomorra, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el mar muerto y todo ello, ¿no? Hermanos, entonces, así va a ser, así, ahí está. Hemos visto ahí que el diablo es lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Esto para que nunca se levante más el pecado. Ya no va a haber más rebelión, hermanos, no va a haber más rebelión. Esto queda como testimonio de que realmente pues han sido destruidos. Así como Sodoma y Gomorra, dice, no, hay una frase, hermanos, si alguien me ayuda, hay una frase
que dice que ese fuego que cayó a Sodoma y Gomorra es como que cae por la eternidad. O sea, por las consecuencias eternas, ¿no? Que ya no se puede levantar, pues cenizas, ¿no? Pues cenizas se ha hecho. Entonces, cuando dice que serán atormentados día y noche es porque ya no se levanta, pues es como si quemamos, digamos, papel, pues, se convierte en ceniza, pues ya no es papel, pues ceniza se ha vuelto, pues ya no se va a levantar, otra vez va a ser papel, digamos, a quemar. Más o menos la idea es esa, hermanos, ¿no? Y continúa todavía, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para él. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Bueno, haciendo mención, hermanos, a que Dios es el que juzga, ¿no? Y que los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, acá un detalle importante, hermanos. El juicio que hace Dios, hermanos, está en función a todo lo que está escrito en los libros. O sea, tú, hermano, que estás aquí en la sala, y yo, todo lo que hacemos, hermanos, y lo que pensamos también, está escrito, hermanos, en los libros, en el cielo, y nos juzga de acuerdo a esos libros, a todo ser humano, hermanos, ¿no? Entonces uno puede decir, no, que no, Dios se haya olvidado. ¿Qué se va a olvidar? Pues Dios, hermanos, ¿no? Como dice el rey Salomón, ¿no? En Eclesiastés, dice, ¿no? El todo, lo todo, en resumen, ¿no? ¿De qué sirve muchos libros y todo? En resumen, todo solamente teme a Dios, o sea, respeta a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo. Eso es todo. Porque Dios va a traer a juicio toda obra, por más que esté escondida, sea buena o sea mala, va a sacarlo a la luz. Entonces, hermanos, aquí a través de los libros, pues la gente es juzgada, o sea, con justicia. No es que Dios se puede equivocar en juzgar, hermanos. O sea, en nosotros no se puede equivocar. Si nosotros nos estamos acogiendo a Dios completamente, hermanos, no estamos ahí escondiendo nuestro pecadito por allí, sino todo lo ponemos en manos de Dios y nos identificamos al 100% como hijos de Dios, pues hermanos, ahí está Dios, ¿no? Anotando en su libro, está ahí registrado todo eso. Porque si no hacemos así, hermanos, pues entonces Dios que es justo, si hasta su propio hijo ha tenido que morir por nuestros pecados, así esa muerte cruel, entonces no va a pasar por alto pues, un pecadito escondido de nosotros. Tenemos que confesarlo y pedirle perdón. Entonces somos justificados. Así tenemos que estar preparados. No debe quedar nada pendiente, hermanos, ¿no? Nada para mañana. Hoy es cuando tenemos que arreglar cuentas con Dios. Y entonces, hermanos, pues con justicia juzga Dios. Y entonces ahí está mencionando, hermanos, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, así que hermanos, para la segunda muerte también estas personas, entonces verán, pues, ¿no? Todo lo que han hecho como en imágenes, como, ¿no? Escenas, van a ver, ¿no? Qué cosa, dónde ellos han pecado y no han arreglado cuentas con Dios, y entonces por eso son juzgados, pues, con justicia, hermanos. Dios no puede ser injusto, ¿no? Entonces ahí, entonces toda persona y toda, hasta el mismo Satanás van a reconocer que Dios es justo, y con justicia se están yéndose al lago de fuego y azufre, hermanos. Así es. Y el universo entero también sabe eso, hermanos. Y la muerte y el infierno, hermanos, infierno referido al panteón, ¿no es cierto, hermanos? La muerte y el infierno no, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, hermanos. Y el que no fue hallado, pues, escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida, pues, están nuestros nombres, hermanos, para ser salvos. El libro de vida del Cordero, o sea que el Señor Jesús, hemos aceptado a Jesucristo, ahí tiene que permanecer nuestro nombre, no hay que permitir que lo borren, hermanos. Por eso hay que arreglar cuentas con Dios cada día, hermanos, a veces nos equivocamos, ¿no? Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahí termina el capítulo 20 y ahí está el milenio, hermanos, que hemos podido estudiar, hermanos. Y rápidamente los comentarios lo podemos visualizar ahí, hermanos. Dice aquí, hermanos, capítulo 20 nos introduce a un periodo que durará 1000 años, conocido como el milenio. Y aquí ya hemos leído nosotros todo el capítulo. Nos pides aquí leer capítulo
20 de Apocalipsis del 1 al 3. Y la pregunta era, ¿cuál será el destino de Satanás cuando Jesús vuelva, hermanos? Miren, cuando el Señor Jesús vuelva, aquí está, hermanos, repetimos, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, 1000 años va a estar como en la cárcel el diablo. Recuerden el santuario terrenal que había, pues había un macho cabrío que quedaba vivo y el sumo sacerdote que hacía la limpieza del santuario sale pues, con todos los pecados para poner la cabeza de ese macho cabrío. El que ha generado todos los problemas es el diablo, pues se va así. Y ahí está simbolizado con 1000 años, hermanos, en el desierto, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, es llevado al desierto, ¿no? Pero aquí está haciendo ver que en esa circunstancia de una tierra destruida, ahí queda él. Entonces, hermanos, es eso, ¿no? Está encarcelado por 1000 años, ¿no? Las imágenes de Apocalipsis 21 al 3 son simbólicas. Satanás no está literalmente atado con una cadena y encerrado en un pozo. Durante 1000 años está confinado en esta tierra desolada y despoblada, como hemos comentado, atado por las circunstancias que él mismo ha creado. Así como dice, hermanos, aquí eh, dice segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 4, hermano, vale la pena aquí leer ese texto bíblico. Dice así el apóstol Pedro, inspirado por Dios. Porque si Dios, hermanos, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿no? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, los ángeles, hermanos, como dice aquí, leemos ahí, hermanos, que Satanás y sus ángeles fueron pues reservados para el castigo mediante cadenas de oscuridad, ¿no? Satanás será confinado, hermanos, a la tierra por una cadena de circunstancias y no tendrá nadie a quien tentar. Todo estará destruido, pues, hermano. Durante 1000 años, hermanos, verá, el diablo va a reflexionar seguramente, ¿no? Durante 1000 años verá la devastación y la destrucción y el desastre que su rebelión ha creado, pues, hermanos. Las consecuencias, ahí está, de lo que él ha generado, el problema que ha generado. Y la palabra griega traducida como infierno, hermanos, es la misma de la que proviene la palabra abismo también, hermanos. También es la misma palabra utilizada en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, para describir la tierra en la creación. Hermanos, eh, también esta palabra hace ver que cuando dice en la creación, hermanos, al inicio, hay un primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿cómo creó? Pues primero la tierra estaba desordenada y vacía, así dice. O sea que la tierra va a volver a estar desordenada y vacía como al principio. Entonces ahí esa palabra, ¿no? El infierno también. La tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, pues al inicio, hermano. Y después Dios empieza a ordenar y crea en 6 días, pues este mundo, ¿no? Pero por no confiar a Adán y Eva en Dios, no pasan la prueba, hoy viene pues el problema del pecado y la destrucción de esta tierra. Al final estamos viendo, hermanos, que va a quedar así como al inicio. Después, otra vez, en la tercera venida de Jesús con la santa ciudad que se posesiona después del milenio, ¿no? Esta tierra, hermanos, va a ser renovada, va a ser nueva tierra y nuevo cielo. Aquí es donde va a vivir Dios, ¿no? El centro de operaciones de Dios del todo el universo va a estar aquí. Dios con nosotros, hermanos, va a vivir en esta tierra, ¿no, hermanos? Qué privilegio, hermanos, qué maravilla, ¿no? Y, hermanos, aquí dice la palabra abismo, aquí es la palabra griega abisos, abisos. Esta describe una tierra desolada. El abismo no es una caverna subterránea ni un foso enorme en algún lugar del universo, no, hermanos. La obra satánica de pecado y destrucción, junto con el tremendo caos, pues, ¿no? que procede de la segunda venida, ha devuelto a la tierra una masa oscura y desorganizada, como era pues su condición al principio de la creación, hermanos.
así, otra vez destruida. Y nos pide leer Jeremías 4, Isaías 24 y algunos versículos allí para responder la pregunta, cómo describen esta escena los profetas bíblicos? Entonces, lo que estamos diciendo, hermanos, ya los profetas del pasado, hermanos, ya lo han descrito estas cosas, cómo va a ser esta destrucción, hermanos. Vamos a ver cómo dice Jeremías, inspirado por Dios, dice, miré a la tierra. Entonces mira a Jeremías la tierra y ¿qué pasa, hermanos? Y he aquí que estaba asolada y vacía. Ahí está. Y a los cielos y no había en ellos luz, hermanos. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miren, Jeremías ya vio todo esto, ¿no? Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante de las dos de su ira. Ahí está el juicio de Dios, delante de las dos de su ira. Entonces, así es, hermanos, lo que hemos leído después del milenio, como concluye todo, hermanos, ¿no? Bueno, Jeremías también, hermanos, el profeta Jeremías, no, vamos a ver qué dice aquí. Y yacerán, o sea, los muertos de Jehová en aquel día, dice, ¿no? Desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Así van a quedar tirados todos los cuerpos muertos, pues, al final, hermanos. Como estiércol quedará sobre la faz de la tierra. Así como estiércol, así quedará todo. Isaías, el profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 24, estos versículos, dice así, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, ¿no? Por el pecado, pues, hermanos, ¿no? Porque traspasaron las leyes. Ese pecado es traspasar las leyes, desobedecer las leyes. Eso es lo que hay que comprender, hermanos. Entonces, la batalla está entre los que obedecen la ley de Dios, o sea, los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y aquellos que no lo obedecen, pues, ¿no? Y tampoco tienen esa fe de Jesús, ¿no? Entonces, y la tierra se contaminó, dice, bajo sus moradores, ¿no? ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, y quebrantaron el pacto sempiterno. Los comentarios dicen, los profetas enfatizan la destrucción catastrófica en la segunda venida de Cristo y que ninguna persona queda viva en la tierra durante este periodo de 1000 años, hermanos. Solo quedará Satanás y sus ángeles malignos para contemplar pues los estragos causados por su rebelión, hermano. El universo entero reconoce nuevamente que la paga del pecado es la muerte, pues eso se cumple porque Dios es justo, hermanos. Dios afronta el problema del pecado para que nunca más vuelva a surgir. Y ahí está, hermanos, miren, Nahum, ahí en la Biblia, Nahum 1:9, importante también ese texto, hermanos, Nahum 1:9, voy a aquí abrir ese texto bíblico, dice así, ¿qué pensáis contra Jehová? Esta es una pregunta para todo ser humano en esta tierra, ¿no? ¿Qué pensáis contra Jehová? A ver, ¿qué piensa? Mucha gente piensa, no, que si Dios existiera, entonces resolvería el problema en un instante. Ha durado todo este tiempo, hermanos, pero se está resolviendo el problema porque ya sabemos por cuál es la razón. Pero hay gente que duda y dice, no, ¿qué va a haber Dios? ¿No? Habiendo este caos. Entonces aquí la pregunta, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, como estamos estudiando. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. En una sola, hermanos, como hemos estudiado, ya no se levantará más el enemigo, hermanos, ya no más. Básicamente hay 3 maneras, hermanos, 3 maneras en que Dios hace esto. En primer lugar, hermanos, lo que estamos viendo es que Dios, ¿no es cierto?, revela su amor sin límites. O sea, cómo es que el Señor Jesús, o sea, Dios mismo en carne, viene para morir en nuestro lugar, que nosotros somos seres humanos pecadores,
pero el Señor tanto nos puede amar, hermanos, que Él pueda dar su vida pagando por nuestro pecado para ser salvos. Eso es amor sin límites, hermanos. Eso en primer lugar, hermanos, ¿no? Su deseo apasionado, hermanos, sus esfuerzos incesantes por salvar a toda la humanidad. En segundo lugar, hermanos, en segundo lugar, revela pues Dios su justicia, hermanos, equidad y rectitud, hermanos. O sea que con justicia paga por nuestros pecados. No es que pasa por alto ningún pecado de nadie, hermanos. Paga por todos los pecados de la humanidad. Pero para esto solamente uno tiene que arrepentirse para acogerse pues de esa justicia del Señor, que es un regalo, pues la gracia de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, permite que el universo vea pues los resultados finales del pecado y la rebelión. Entonces, hermanos, hay tres cosas, básicamente hay tres maneras en que Dios hace esto, ¿no? ¿Qué cosa hace, hermanos? Que Dios afronte el problema del pecado para que nunca más vuelva a surgir. Entonces, primero, que Dios es amor, ya no hay dudas en el universo, nos ama a todo ser creado. En segundo lugar, Dios es justo, que con justicia ha resuelto el problema del pecado, ¿no es cierto? Y es justo, y juzga también con justicia. Y en tercer lugar, hermanos, pues como hemos visto aquí, uno puede reflexionar y ver, ¿no? Que cómo, en qué acabó todo este problema, ¿no? El pecado, ¿no? Y la rebelión. Ahí termina nuestra lección, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Si no hay alguna pregunta o algún comentario, voy a pedir a nuestra hermana Mónica, por favor, que nos despida en la oración, hermanita. Por favor, hermana Mónica, despídanos con la oración. Amén. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Nuevamente, mi Señor, agradecemos todas sus bendiciones, todas sus misericordias, mi Señor, todo su amor para con nosotros al revelarnos su palabra, mi Señor. Padre bendito, sabemos que se vienen tiempos difíciles también, pero tenemos la bendita esperanza, mi Señor, de que esto acabará, de que su justicia será manifiesta, mi Señor, y que podremos habitar con usted, mi Señor, allí en esas mansiones que usted ha ido a preparar para nosotros. Mi Señor Santo, sabemos que usted es un Dios justo, que todo lo que hace, mi Señor, es bueno para sus hijos, mi Señor. Le queremos suplicar que usted nos dé la sabiduría, mi Señor, el entendimiento, que nos dé el valor, Padre amado, que nos dé la fortaleza y también el dominio propio para caminar en este tiempo que queda, mi Señor, que es tan breve hasta su venida, Padre bendito. Padre amado, perdone nuestros pecados, Señor. Ayúdenos, mi Señor, a mirarle, a seguir sus pasos, mi Señor, a hacer su voluntad, Padre bendito. Mi Señor, a estar firmes porque podemos pensar que lo estamos y podemos caer en cualquier momento. Que no nos soltemos de su mano, mi Señor Santo. Padre bendito, le rogamos todo, mi Señor, le suplicamos que en este día en especial, al ir a nuestros quehaceres, mi Señor, lo hagamos con, el Espíritu que nos guíe, mi Señor, para hablar a otros acerca de usted, acerca de todo lo que se viene, mi Señor, porque esto es inminente, Padre bendito. No hay vuelta atrás, ya es lo último que queda, Padre bendito, de todo lo que se ha escrito. Mi Señor, confiamos en su palabra, confiamos en que usted es fiel, mi Señor. Y nuevamente rogamos que todo lo que hagamos, Padre amado, sea para honra y gloria de su nombre. Ponerle a usted en primer lugar siempre. Lo suplicamos, Señor, sabiendo que no merecemos nada. En el nombre precioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta Gracias, mañana, hermanos. hermanos. Feliz día. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.